de estos crímenes en el jardín, que la primera vez que lo hacemos, como sabéis, la Fundación Caballero Bonal, pero con la librería La Luna Nueva, como todos los años, nuestra actividad estival transcurre en el jardín, pero es la primera vez que hemos hecho algo sobre novela negra y creo que ha tenido muy buena acogida, así que quizá el año que viene reaprovechemos, reutilicemos el cartel y volvamos a tener crímenes en el jardín con autoras de novela negra, porque ha sido un gran éxito y en las redes está teniendo muchísima repercusión. Así que yo creo que repetiremos si Nati y Cristóbal, Diego, Juanma y todos los amigos de La Gotera y de La Luna Nueva y del Jardín de Berta nos permiten volver a hacerlo, porque claro, Está claro, ¿no? yo creo que sí. Pues hoy tenemos la obra de Elia Barceló, una escritora de novela en general, porque no solamente escribe novela negra, más conocida quizá por la novela fantástica, la novela yo no le diría fantasy porque es otra cosa. Sí. No, ya, y no te creas, es mucho más conocida por eso. Ahora está haciendo, sí, pero ya os digo, no es una novelista estrictamente de novela negra solamente, sino que ella tiene un mundo muy peculiar y muy variopinto. Pero ella no podía venir, pero de todas maneras quiere estar presente de alguna manera. Y entonces pues dijimos, Carmen es la persona más indicada para que nos hable de ella. Ahora voy a contar por qué. Carmen es escritora, poeta, editora, agitadora cultural y social, tallerista, gestora. Se ha movido como pez en el agua por diversos géneros, desde la poesía al ensayo, pasando por supuesto por la narrativa, y dentro de ella por la ciencia ficción, la narrativa juvenil, la novela negra o de intriga, que es la que nos ocupa en este ciclo estival. Dentro de ese apartado de novela negra o de intriga, podríamos encuadrar como mínimo sus obras Una última cuestión, de 2015, y Sherlock Holmes y las sombras de Whitechapel, de 2016. Pero se ha implicado en el género negro desde la edición. La colección Thompson, en su editorial Cazador de Ratas, dedica toda su atención al mismo, a ese género, y algunos de sus relatos oscuros, no sé si llamarlos negros, pero oscuros son seguros, han aparecido en antologías y libros colectivos como Lecciones de asesinos expertos, 13 puñaladas o Los irregulares de Baker Street, libro del que es directa responsable y que incluye, además de un relato propio, textos de Ángel Orgoso, Rodolfo Santallo, Quique Ferrari, Juan Guinot, Mercedes Rosende, Alejandro Castrover, Cristina Jurado, María Zaragoza, la estimo mucho, Daniel Pérez Navarro y Elia Barceló, precisamente. Carmen Moreno podría hoy hablarnos con toda solvencia y con todo el derecho de su propia obra, de sus novelas de género policíaco, pero ha preferido hablarnos de la autora que hemos señalado antes, de Elia Barceló. Una escritora tan polifacética como Carmen y a la que le unen lazos profesionales, amistosos y hasta familiares. Vamos a dejar que sea Carmen quien nos introduzca por consiguiente en el mundo donde transcurren las novelas Muerte en Santa Rita y Amores que matan. Estos dos ejemplos tan diferentes en cuanto a procedimiento, a pesar de que ocurran en el mismo lugar, de lo que se ha dado a llamar el noir mediterráneo, el negro mediterráneo, frente al noir atlántico, la novela negra atlántica. Y luego vamos a tener tiempo de discutir de este y otros asuntos si ustedes gustan. Antes de darle paso a ella, que nos cuente todo lo que quiera de Elia Barceló y de estos libros, o de toda la obra de Elia Barceló, tiene toda la libertad, quería señalaros cómo se parece el lugar, Santa Rita, a esto. Yo he visto, cuando vi la cubierta dije, pero esto está sucediendo también aquí. Entonces yo creo que hemos aceptado en cerrar este ciclo con Elia Barceló y con estos libros, porque lo que sucede ahí podría suceder en esta casa, ¿no? Ten cuidado, porque podría muy bien, es que tiene muchos puntos en común, el jardín de la Luna Nueva y el jardín de Berta con los jardines de Santa Rita. Así que, no sé, habéis tomado el agua, el agua con lima, yo no prometo nada, pero podría suceder cualquier cosa. En fin, Carmen. Bueno,
Antes que nada, muchísimas gracias, Pepa, por invitarme y a la Luna Nueva. Es un gustazo trabajar tanto con la Caballero Bonal como con la Luna Nueva, pero sobre todo es un gustazo trabajar con mi comadre, que también es... La historia de que Elia es mi familia es porque mi hija tiene dos madrinas, no tiene una madrina y un padrino. Tiene dos madrinos, una es Pepa Parra, que ella, todo es mi madrina Pepa Parra, y otra es Elia Barceló. Que me lo pedí yo, ser madrina, ¿eh? O sea, la obligué. Sí, no, a mí no me obligó, yo dije, yo, encantadísimo. Y de hecho mi hija se llama Elia. Y bueno, es un placer hablar de su obra porque he estado con ella la semana pasada y hoy también le estaba escribiendo y le decía, maestra, ¿esto cómo lo hacen, no? Era por los nombres, para llegar a los nombres antes. Antes quiero contarle muchas cosas. Lo que tú has dicho del escenario, no iba a empezar por ahí, pero ya he puesto, es que lo que aparece en Santa Rita, lo que ustedes están viendo, es la casa de Elia Barceló en Elda. Realmente. Santa Rita es mucho más grande, pero es la casa de Elia Barceló. Cuando tú has estado en casa de Elia y lees Santa Rita, lo ves perfectamente. De hecho, una de las cosas primeras que le dije es, hostia, has llevado tu casa a la mía. Y además en esa casa, donde se han fraguado muchas cosas, y donde corre el vino, el whisky, la cerveza, el agua está en la piscina. Entonces, cuando estás allí tomando el fresquito y estás hablando y estás... Una vez hicimos una campaña de marketing para, antes de que Roca cogiese la obra de Elia y la lanzase ya, para lanzar la obra de Elia, y era asesinar a Elia. La propia Elia estaba dando ideas, o sea, que tampoco hay que escandalizarse. Y cuando apareció Muerte en Santa Rita dijimos, ¡tras! Lo ha hecho, ¿no? Ha convertido su casa en un escenario muy, muy bien llevado, donde mucha gente se pregunta, y de hecho le preguntan, si Greta, que es la sobrina de Sofía, perdón, si Sofía, que es como la matriarca, ¿no? Es ella. Y cuando tú conoces a la madre de Elia, te das cuenta que también se llama Elia, te das cuenta de que no, que Sofía es la madre de Elia y que Greta es Elia. Hay muchas concomitancias con personajes, hay cosas que dice el personaje que dice Elia, te estás escuchando la voz de Elia continuamente. Una cosa muy interesante de este libro es cómo yo creo que todos los que hemos pasado por esa casa hemos sido convertidos en personajes. Y personajes, obviamente, que salen de la invención de Elia. Pero creo que todos los que hemos pasado por allí, en cierta medida, somos personajes. Y eso es muy divertido. Al final termina siendo un juego muy divertido. El noir mediterráneo del noir atlántico se distingue muy bien precisamente en las localizaciones, ¿no? Las localizaciones que son muy, como este jardín, son unas localizaciones realmente muy calurosas. O sea, yo lo que recuerdo mucho de la casa de Elia es el calor que hace en esa casa. Es horrible. Entonces, es cierto que se hace mucha más vida, o se está mejor de noche que de día. Es un calor muy, muy, muy tórrido, quema mucho. Es un calor que aparece mucho en la novela, ¿no? Ese calor asfixiante, húmedo, pero muy alto, con una temperatura muy alta, porque en Cádiz tenemos una cosa muy buena, que tenemos mucha humedad, pero las temperaturas nunca llegan a ser muy, muy altas. Allí sí. Y ese calor lo describe súper bien Elia. Cuando nos venimos al Atlántico, no sé por qué, creo que hacemos una disección del tiempo un poco más rara, ¿no? Parece que Cádiz es una temperatura continua, no hace ni frío ni calor, ni blanco ni negro, ¿no? Es como raro. Y luego yo creo que la novela mediterránea es más reposada. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho a Francisco González Ledesma, que no era de grandes crímenes, o sea, no era de matar y entonces te lo enseño todo, te tiro por una ventana. Creo que esos son más atlánticos, incluido el norte, ¿eh? O sea, hay un corte, así como en vertical, que no separa mucho. Luego está la meseta que está chalada, pero eso es otra cosa. Pero es que allí hace mucho calor y no corre la brisa. Pero sí que es cierto que ese corte se nota mucho. En estas novelas van a ver ustedes mucho a Agatha Christie.
A mí es una novela que me parece muy polite, muy políticamente correcta. También le dije a ella, digo, empiezas a parecerte un poco a Jessica Fletcher, pero en lugar. Como cada vez que aparecía Jessica Fletcher era la abuela muerte. Aparecía Jessica Fletcher y todo, no se me hubiese ocurrido invitar a esa señora nunca, jamás en la vida, nada. O sea, aparecía ella y se moría alguien. Es como, ¿en serio, señora? Que yo ya, hubo un momento en que dije, es ella, tiene que ser ella porque no es normal. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo le dije a ella, digo, hostia, da un mal rollo y a partir de ahora ir a tu casa. Parece que va a morir alguien necesariamente. Yo creo que terminará el ciclo con una tercera, creo. Y una cuarta me parece a mí, porque sí que me he dado yo cuenta, una es la primavera, otra es el verano, falta el otoño y el invierno. Efectivamente. Y yo creo que va a ser una cuatrilogía. Puede ser perfectamente que haga eso. De hecho, yo creo que sí. Que va. Y además empieza el capítulo, las dos es casi igual, el capítulo comienza igual, dice algo así como el que no conoce... Sí, el verano en... Sí, Mediterráneo. Y el otro es el que no conoce... Lee tú el primero de ese. Ah, no, espera, tengo que leer yo primero el primero ese. Es el de primavera. Quien no tiene el Mediterráneo en la sangre piensa que allí es primavera, que la flor del almendro a finales de enero y las mañanas de sol de los primeros meses del año, las enormes bugambillas cubriendo los muros de la tierra y la fronda perenne de las palmeras, con las chispas blancas de los jazmines salpicando la oscuridad de las noches más frías, son signos inequívocos de que no existen las estaciones, de que no existe el invierno. Y se dice, quien no tiene el Mediterráneo en la sangre cree que el verano es playa, sombrillas y bronceadores, calor, sol inclemente a partir de mediodía, desayunos con churros y chocolate, o tostadas con tomate junto al café con leche, paellas frente al mar, sangría y cerveza, siestas que se alargan hasta que también las sombras lo hacen, ruidosas piscinas llenas de niños, vacaciones, en fin, el olvido de las interminables tardes de lluvia, de frío, de oscuridad. Y yo creo que está marcándonos que después dirá, quien no tiene el Mediterráneo en la sangre cree que el otoño, quien no tiene el Mediterráneo en la sangre cree que el invierno, creo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo pensaba que se iba a quedar en trilogía, fíjate, pero puede que seguramente tú estás mucho más acertada que yo. Muy posible. También es verdad que está marcando la decadencia de Sofía, de la tía. Sí. Es cierto que la primera novela... Tiene 93 años. Bueno, cumple al final de la primera, cumple 93 años. Y aquí está celebrando su 94, que son los años que tiene la madre de Elia. Entonces, yo supongo que para llegar al fin, porque ella está preparándonos, al principio no se mostraba tanto la muerte. Aquí ya ella dice, bueno, cuando yo muera, la sobrina dice, bueno, chica que tengo 93 años, me tendré que morir. Entonces sí que es cierto que yo creo que llegará... Cerra el ciclo con el invierno. Yo estoy casi segura. Vamos, estoy casi segura, ahora que lo has dicho tú. Te voy a quitar un mérito. Cuéntale quién es Sofía antes, porque es verdad, Sofía no han leído los libros. Es cierto, Sofía es una señora escritora, es enteramente Agatha Christie, vamos, es impresionante, ¿no? Una señora que tiene muchos secretos, de los que no se cuenta casi nada, sino que vamos conformando toda la vida de ella a medida que avanzan las novelas, ¿no? En la primera es una señora que ha montado Santa Rita, era patrimonio de sus padres, escritora, tiene una ayuda, Candy, una ayudante, que siempre está con ella, que yo también creo que nos va a sorprender al final, que ya está retirada, que no le interesan nada los libros, que intenta salvar Santa Rita como sea, pero se cuenta poco, ¿no? Sabemos que, bueno, antes fue un balneario, y ahora en la segunda también sabemos que fue un psiquiátrico. La Casa de las Locas. La Casa de las Locas. Se dicen en el pueblo, la Casa de las Locas. Sí, es la mierita. La verdad es que también deja caer muchas cosas que te hacen pensar que en esa Casa de las Locas pasaban cosas muy inquietantes. De hecho, en la segunda novela aparece algo absolutamente misterioso, ¿no? Con lo cual crea dos dimensiones, crea dos investigaciones paralelas. Una de las cosas también que tiene todo lo que es el ambiente y todo lo que es el lugar, permite que sea un personaje más. El lugar realmente
primero con esa piscina tapada que da, bueno, da cobijo a confesiones y da cobijo a cuchicheos, y en la segunda con esa piscina que de repente ha desaparecido, pero con un muro doble que también guarda secretos, ¿no? Entonces la casa, siguiendo mucho el espíritu de Cortázar, recordemos que voy a hacer un parón para mi editorial. Nosotros tenemos publicado de Elia, Cortázar visto por Elia Barceló, que hace un estudio minucioso, sobre todo de la maga, o sea, de la maga, del Cortázar de terror. Y también tenemos La maga y otros cuentos crueles. La maga y otros cuentos crueles ya va señalando lo que va a hacer Elia Barceló en estas novelas. Es una disección, los relatos diseccionan perfectísimamente la crueldad del ser humano de menos a más. Con lo cual, y la maga final es como la recreación de aquel, ¿cómo se llama? El de la casa, o sea, el relato de Cortázar, donde una pareja vive en una casa ocupada. Casa ocupada, gracias. Y casa tomada. Casa tomada, eso. Casa ocupada. Y ocupada. Me ha salido casa tomada, donde esos espíritus van echando, ¿no?, a los habitantes. Pues Elia retoma a Cortázar y retoma todos los mitos de Cortázar en esta novela. Lo une, recordemos que Elia ha sido profesora de literatura española en Innsbruck. Parece tontería, ¿no? Parece, bueno, todo esto, pero es que todo eso está en estas novelas. Ella une esa frialdad de Sofía, que es una señora que ha estado viviendo muchísimo tiempo en el extranjero, sobre todo en Alemania. Recordemos que Austria y Alemania se tocan mucho. Es una señora escritora, una señora muy reposada, muy del Mediterráneo, y a la vez pone el foco en esos fantasmas que tenemos todos, porque todos tenemos cadáveres en el armario, esos fantasmas que nos van a ir empujando de nuestra casa poco a poco, hacia adentro o hacia afuera, pero al final te van empujando. Entonces, es una novela muy estilo Cortázar, con un lenguaje muy cortázariano, es decir, ella es muy precisa a la hora de narrar, muy precisa en los diálogos, aunque en los diálogos se nota muchísimo más quién es Elia Barceló. Como decía ella, pensad que ella, entre novela y novela, sacó Ulrich, creo que se llama la novela Ulrich, que es una novela de vampiros. Pero es que nosotros reeditamos El mundo de Yare, pero es que antes se reeditó Disfraces Terrible, pero es que antes es que Elia ha tocado todos. Exactamente. Pero, es que Sofía también, la protagonista, También toca todo eso. toca diferentes géneros, porque es una famosa escritora de novela negra, pero también ha sido una famosa escritora de novela erótica. Efectivamente. Es una cosa que le fascina. Creo que ella eso no lo ha hecho, creo, pero tampoco lo podría jurar. No sabemos. No, por eso tampoco lo podría jurar. No me metería yo en ese berenjenal. Pero sí que es cierto que Sofía tiene esas dos cosas, ¿no? Esa parte tan del norte de Europa, y por otra parte esa supuesta fogosidad que se nos presupone a los latinos. En cambio, tiene a Greta, que es su sobrina, que es una señora, tendrá unos 60 y... Sí. Yo siempre la sitúo más en los 60 porque además creo que ya se ha jubilado, se ha venido ya. Y allí se jubilan a los 65, claro. O sea, están a los 64 y 11 meses están ya con la maleta hecha. O sea que también investigadora, historiadora, se mueve en el mundo que mejor conoce, que es el de la escritura y el de la investigación. Insisto, es que ella ha sido profesora de español. Y traducción. Y traducción también, es verdad. Traductora. Exactamente. Y ella nunca ha sido traductora a gran escala, quiero decir, ella no ha traducido la novela pero sí que es traductora. Y sobre todo tiene que hacer de traductora para sus alumnos, que yo creo que es lo más complicado del mundo. Entonces, todos estos ingredientes los encontramos en Santa Rita, pero es que es una novela coral. Con lo cual, en la tercera creo que va a meter árbol genealógico, o por lo menos un mapa porque ya no somos,
Son mucha gente las que viven en Santa Rita. Son Es porrón. que Santa Rita era la casa de las locas, pero ahora es una casa, no, Es una comuna. como una comuna, pero no es una comuna. Es lo que yo quiero hacer cuando sea vieja. Claro. Es que te vas a vivir con mucha gente que te caen bien y tienes unos Cuenta espacios conmigo. comunes, unos espacios comunes, pero también tienes tu propia libertad, tienes tu habitación, como en algún momento se dice es como un piso de estudiantes, Sí, pero para personas más mayores. Hay de todas las edades, hay Sí. también alguna gente que es más joven. de hecho hay un personaje que se queda embarazada y entonces y dice, hombre, mi reticencia a entrar en Santa Rita es que creía que era un sitio de viejas, ¿no? Y no, para nada que ver. De hecho, nadie paga la estancia. Todos ponen algo de su parte. Es decir, hay uno que arregla y otro exactamente. Todos trabajan para mantener la casa en pie. El problema que tiene, obviamente, Santa Rita es el dinero. Y ese es el leitmotiv siempre, por lo menos en estas dos novelas, es el leitmotiv, ¿no? En la primera, Sofía se va a casar con un antiguo pretendiente porque va a salvar Santa Rita supuestamente, y en la segunda descubren algo que va a salvar a Santa Rita, supuestamente, exactamente, ¿no? Descubren, insisto, dos cosas, por eso hay dos investigaciones. Yo creo que la tendencia de Elia también va a ser a complicar un poquito más cada vez. Lo más importante de tener tantos personajes es que si no los llevas bien, si no le das su propia personalidad, al final terminas con un lío impresionante. Pero es que cada uno tiene su personalidad. Lo que sí es cierto es que ya se te hace bicho bola en la cabeza cuando empiezan, un momento, y dice, Candy, no sé qué, y dices tú, espérate, Candy era, o no, era... ahí sí que es cierto que a veces se hace un poquito te puedes hacer un poquito de lío, pero yo creo que se desenvuelve muy bien. Y por otra parte también tenemos a unos personajes masculinos y femeninos muy potentes, muy fuertes, donde el femenino además nunca termina de ser la víctima, ¿no? Al final de repente, de un par de años aquí, hay una pregunta eterna que es por qué la novela negra pone como víctima siempre a la mujer, ¿no? Y dice, pues hay que ser muy listo. Digamos la historia de la humanidad. Tampoco es que hayamos inventado el huevo duro. O sea, que Elia recoge a esa mujer aparentemente frágil, con 93 años, pero que dicta, sin salir de su habitación, dicta cuáles son las normas de la casa. En todo momento, o sea, ya tiene clarísimo dónde está cada uno. De hecho, en la segunda novela hay un punto muy gracioso, que ella intenta entrar en una habitación y hay un policía custodiando la puerta, ¿no? Y le dice, oye, voy a entrar. Y el policía dice, no. Y dice, pero vamos, ¿tú sabes quién soy yo? Dice, no, pero me da igual. Y hace ella, un momento. Dice, iba a llamar al comisario y dice, pero bueno, no quería hacerle tanto daño al chiquillo. Entonces llama a alguien mucho más directo. Ella maneja todo a sus 93 años desde su habitación. Es increíble, es como el capitán de un barco, ¿no? Y de hecho parece, en ocasiones Santa Rita parece un barco. En mitad está absolutamente alejado, como la casa de Elia, está absolutamente alejada de Alicante, alejada de Elda, está ha naufragado arriba, ¿no? Rodeada de muy poquitas casas, y entonces te das cuenta de que todo lo que le rodea es un mar que nada tiene que ver con lo que ocurre en el barco, solo que a veces se sube gente indeseable. A mí me parece un gran logro unir de esa manera el mar, la tierra. Me parece que ella une muy bien los cuatro elementos. Lo hace siempre, es decir, en toda su obra ella es muy preciosista le gusta mucho el detalle, le gusta mucho dar pinceladas muy precisas. De hecho, en esta novela aparece uno de los grandes amores de Elia, que es la pintura, y a ella le gusta mucho la pintura hiperrealista. Uno de sus mayores amores es un pintor, no me acuerdo del nombre, es que el nombre es muy raro, es un pintor austríaco, para acordarse, ¿sabes? De Ikea me he quedado con la Billy, o sea, pero que tú lo ves y parece una foto, es pintura hiperrealista. Entonces aquí aparece la pintura también como motor de la trama, que es una de sus grandes pasiones, igual que lo es la música. En la primera parte aparecía mucho la música. Aquí aparece la pintura.
igual, yo creo que Elia está haciendo un recorrido por las artes que más le apasionan, por supuesto la primera, la literatura. Y de aquí, el detonante, que es Kandinsky, que yo creo que es uno de los pintores que también más la atraen a ella por cómo maneja los colores y la forma y cómo es capaz de transmitir a través de eso, ¿no? Que es una tontería, ¿no? Un cuadradito, cómo es capaz de transmitir Kandinsky. Creo que es una maravilla encontrar una autora que no tiene miedo a abordar la literatura como metaliteratura, la pintura, la música, y que salga una novela tan bien hilada y tan bien tramada. Cada personaje que aparece nuevo en las novelas de Elia Barceló no son casuales, introducen siempre un momento nuevo, un punto nuevo, algo, un giro en la trama. Un matiz, exactamente, un matiz que, insisto, va conformando también la figura de Sofía y de Greta. Sí, es como un tapiz, quizá que cada uno va poniendo un hilo y al final tú ves el dibujo de Santa Rita, pero también el dibujo de Sofía, porque Sofía y Santa Rita vienen a hacer lo mismo. Sí, de hecho yo creo que incluso las portadas son como muy puntillistas, ¿no? Muy poner los matices y los colores. Yo creo que sí, que cada personaje es un color para Elia. Y igual que el inspector retirado, Robles. Muy importante, muy importante. Súper importante. De hecho, hoy le preguntaba, ¿cómo pones tú los nombres a...? Porque claro, la comisaria se llama Galindo. Y digo, Hola, Galindo. Efectivamente. Entonces le preguntaba esta mañana, antes de venir, oye, ¿tú cómo pones los nombres? ¿Cómo pones los nombres? Y ella me ha contestado, se me presentan. Le voy a decir exactamente la respuesta de Elia. Me ha hecho mucha gracia. No los elijo. Cuando viene un personaje me dice cómo se llama. A veces tarda un poco, pero casi siempre me lo dice. Los secundarios también, pero estas veces sí que les pongo yo cuando oigo un nombre que me parece que le va bien a alguien. O sea que probablemente Galindo se llama así por algo. Sí que es cierto que Robles tiene un nombre como de aguantar, ¿no? De madera noble, de madera que no se quiebra. Y Robles es así, es una madera que no se quiebra, es un inspector retirado antes de tiempo, harto de ser inspector de policía. Y al final le caen todas. Todas, porque el pobre. El pobre se ha jubilado y resulta que en Santa Rita pasa todo. Pasa todo. Cada 2 meses hay un crimen. Totalmente. Si ustedes quieren ir a Santa Rita, no lo hagan. O contraten un seguro de vida. O sea, esto es lo que yo decía de Jessica Fletcher, es que es así. Y todo ese mundo, si se dan cuenta, es muy Miss Marple también. Volvemos otra vez a Agatha Christie, es muy Miss Marple. Es que yo creo que el primero es muy Agatha Christie. Sí. El segundo no, el segundo, ella lo ha dicho en alguna entrevista, es un poco Colombo. Sí. Es un poco el estilo Colombo. Es verdad que es bastante Colombo en la segunda. Yo creo que también va a ir tocando inspectores. Diferentes inspectores. Sí, yo creo que sí. Porque aquí todo es como mucho más chapucero, ¿no? O sea, esto es como muy amateur, ¿no? Esto vamos enterándonos, vamos... De hecho, tiene un final muy justo. No vamos a decir el final, pero tiene un final muy justo. Muy justo, no quiero decir muy legal, quiero decir muy justo. Entonces, el segundo es como mucho más de manitas a la espalda e ir recopilando pistas. Incluso la forma de asesinar es mucho más Colombo, es verdad. O Mike Hammer, incluso, fíjate. Lo que pasa es que yo creo que ella tiene como referencia, bueno, ella tiene una edad y creo que tiene como referencia inspectores que son más clásicos dentro del cine, de la literatura, incluso de la televisión, que nosotros que podamos tener eso, ¿no? Inspectores de policía un poquito más recientes, pero están clavados. O sea, yo creo que el modus operandi de cada uno está clavado. Es una cosa que me gustaría, si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿sí? O sea, creo que sí, una charla sobre el Barcelona está muy guay sobre la novela, pero lo guay que es interactuar. O sea, por favor. No, a mí es que yo creo que cuando hemos dicho antes lo de Noir Mediterráneo y Noir Atlántico había miradas como ¿y eso de qué va? Lo de la novela negra mediterránea y atlántica, que es lo que diferencia, ¿no? No solamente es que
suceda en el Mediterráneo y haga un calor más sofocante y otra en el Atlántico, ¿no? Es que hay más, porque no solamente es Elia y, por ejemplo, tú en Cádiz. No. Algo, sino que hay, está más que Montalbán, está Efectivamente. todas las del norte que Eva, que nunca se digo el nombre bien, Eva García Sáenz de Urturi, María Oruña, Dolores Redondo, es que cada uno, y luego la parte del Mediterráneo, pues hay Incluso si se un montón. Incluso se dan cuenta y Petra Delicado. Petra Delicado, sí, Alicia Jiménez Barlet, incluso Alicia Jiménez Barlet. Si cogen ustedes la tradición más catalana de la novela, pues, de hecho hay muchos festivales en toda la parte del Levante, mucho menos en la parte atlántica. Tienen mucha más... en esta parte atlántica los crímenes son más truculentos. En esa parte es como que son más finos. Y comen más. Bueno, sí, todo el día comiendo y bebiendo. Todo el día comiendo. Todos los días, se están preparando la comida todo el día. En estas dos novelas también es como... He visto que salió la paella, los chocolates, los churros, nada más que en el primer párrafo ya están comiendo. Y se llevan todo el día preparándose tés, poniéndose cerveza, sí. Pero también son esa es la casa de Elia Barceló también, quiero decir, es muy mediterránea para eso, porque al final termina... vamos a tomar un aperitivo, vamos a... Y tú, por Dios santo, no me da tiempo de digerir el desayuno. O sea, es verdad que el Mediterráneo es muy comilón. O sea, ¿Me acuerdas de Vázquez Montalbán? Totalmente. Que hay libros sobre la gastronomía claro. la gastronomía de Carballo, ¿no? Sí, bueno, podría haber libros sobre también podría haber, claro, gastronomía en Santa Rita. Sí. Podemos hacer un recetario de Santa Rita. Yo creo que el único noir el tercer noir que existe para mí es el gallego. Porque no sabes si van o si vienen. Sí, porque es atlántico, pero están como torcidos, ¿no? Están como... hoy me he hecho mucha gracia una cosa que decía Manuel de Prada. Galleguea mucho. Exactamente. Has sido tú y dices, y tú. Oh, Dios. Pero es una forma de contar también la novela negra que a mí me apasiona. Sí que es cierto eso, ¿no? Que en esta parte atlántica somos mucho más turbulentos porque nosotros somos muy poco reposados. Más directo, digamos. Efectivamente, ¿no? Como más brutotes, somos más cantábricos también, en una comparación ahí. Y ellos son como muy ingleses, ¿no? Tienen los del Mediterráneo tienen una flema, se nota que el mar ni sube ni baja. O sea, se nota que el mar siempre está ahí. Entonces, es verdad que cuando te tienen que clavar un cuchillo, te lo clavan con una tranquilidad. Famosa, ¿no? Madre mía, yo no sé si darte las gracias. Entonces, sí que es cierto que ese noir queda dividido por lo truculento, queda dividido por lo atropellado muchas veces en nuestras investigaciones, ¿no? En la parte más atlántica. Aquí como que todo se lleva con una meticulosidad impresionante, ¿no? No parecen ni los mismos policías, vamos. También es cierto, hay que tener en cuenta una cosa, que en Cataluña, por ejemplo, no existe la Policía Nacional, existen los Mossos d'Esquadra. Y no funcionan exactamente igual. O cuando se van ustedes a Lorenzo Silva y usa la Guardia Civil, no es igual que cuando un policía en Cádiz tiene que investigar un crimen. Podemos poner a Benito Olmo, por ejemplo. No, la forma de investigar no es la misma. Entonces, sí que es cierto que el noir español al final no es más que un reflejo de la multinacionalidad, de la multiregionalidad que tenemos en nuestra forma de funcionar. Nosotros en Cádiz nos parecemos mucho más a un marroquí que a un tío de Albacete. Sinceramente. Y ya ni te cuento con un alemán. No tenemos nada que ver. Entonces, claro, esa parte atlántica tiene mucho que ver con la mafia, ¿sabes? O sea, entonces es como vas haciendo y se te va guardando. Cuando haces un favor, se te debe un favor, ¿no? Pero todo como con mucha soflama, ¿no? Es como, vas tirando al río. Sí. Ya, no hay nada más que hablar, ya ahí está toda la película montada. Entonces, a partir de ahí empiezan a contarte otra cosa y dices, me queda con cada menos. Pero sí que es cierto que el noir mediterráneo hay que tomarlo con más paciencia. El Atlántico es mucho más movido. No, en cada página no vas a tener una muerte. No, hay una y tiramilla. Y tiramilla, o sea, 400 páginas para una. Sí.
Mira, en parte, no es el caso de Elia, pero yo creo, bueno, primero que al ser coral permite plasmar más vidas. Esto pasaba con la colmena, ¿no? En la colmena tienes muchos puntos de vista. Tienes la riqueza de esa novela, es precisamente todos los personajes cómo se engranan. En esta también pasa, ¿no? Cada personaje eso es una pincelada. Pero es cierto, al menos es lo que yo creo, lo que yo detecto, es que en algunos casos, igual tú no estás de acuerdo, pero hay poca maestría a la hora de llevar un personaje, que ese personaje sea interesante. Creo. Es más fácil repartir el peso entre varios personajes y que cada uno vaya tirando como pueda, que coger, en este caso, Sofía y Greta, insisto, aunque es una novela coral, pero hay como 3 personajes que son Sofía, Greta y Roble, que sostienen toda la trama. Y luego cada interactuación añade su granito de arena. Pero sí que creo que hay poca maestría a la hora de narrar, en determinados casos, no en todos. Entonces tú cogías a Carballo, y Carballo daba de sí lo más grande, Petra Delicado y daba de sí lo más grande, ¿no? Y de hecho Petra Delicado ha ido envejeciendo con los años. No es la misma Petra Delicado, y no es una detective que a mí me guste, ¿eh? A mí me parece que de Petra Delicado al final termina siendo una mujer de mediana edad desesperada por agarrar a un hombre. O sea, o quizá la novela que yo leí no era la mejor ni era mi mejor momento, no lo sé. Pero sí que creo que Alicia Jiménez Barlet tenía un personaje y lo desarrolló. Elia tiene un personaje y lo desarrolla. Pero creo que hay poca maestría. Hay poca destreza a la hora de coger un personaje y conseguir que se te mantenga novela tras novela tras novela tras novela, ¿no? A lo mejor también es un poco de miedo de quedarte en una cara de la vida, de la sociedad y no llegar a muchos lectores. Porque si tú te quedas solamente con un personaje que es hombre, por ejemplo, hombre heterosexual de mediana edad, que tal, pues habrá gente a quien eso no me interesa ese personaje. Pero si al lado tiene una mujer bisexual, más joven o más mayor, que tiene otra vida, que además es periodista, por ejemplo, ya empiezas a ver, y en estos 2 libros, como hay personajes tan diferentes, pues lo mismo, si no te engancha uno, te engancha el otro, y es una manera también de dar cabida al lector. Sí, hombre, claro. De todas formas, insisto, creo que el peso lo llevan 3 personajes, Sí. básicamente. Pero Lola Galindo también tiene su gracia. Sí, es verdad, que Lola Galindo también está ahí. Y Candy. Pero Candy parece como el fantasma de Sofía, ¿no? Siempre está... A mí me encanta Candy, porque además creo que nos va a dar una sorpresa. Estoy convencida. Es un personaje que se está preparando para saltar. Insisto, esta novela tiene mucha riqueza. La coralidad no siempre muestra poca maestría, ni muchísimo menos. Pero sí que creo que hay poca habilidad para desarrollar un solo personaje, creo. Insisto, no es el caso de Elia. Y si leen ustedes la trilogía de Rosa Montero, la de Bruna Husky, que es novela negra mezclada con ciencia ficción, creo que Bruna Husky, que es el pilar, se rodea también de muchas facetas. Y yo creo que también hay una cosa que hay que aprender de los personajes, y es que los personajes pueden crecer, como le pasó a Harry Potter, ¿no? Que fue creciendo y ese niño gracioso y adorable que le cambió la bola y monograma, o sea, era un tío que da ganas de pegarle 2 cachetas a veces. Pero, como la vida misma. Pero sí que creo que cuando coges un personaje, eso que tú dices de... Yo creo que nadie es estático en su vida, es decir, tú naces heterosexual y te mueres heterosexual. Pero yo creo que no es tan así cuando tú puedes coger un personaje y hacer que no sea así. Es más, cuando tú conoces gente en la vida real que de repente te ha sorprendido después de 35 años de casado y dice, no, es que ahora ella está con su novia. Y dice, perdón. Entonces creo que un personaje puede tener muchas facetas, muchas caras, como es el caso de estas 2 novelas, que están muy bien llevadas, y creo que hay otras novelas que la coralidad implica una falta de talento, pero no todas, obviamente, ni muchísimas. No se me ocurrió decir eso nunca. Pero... ¿Alguna pregunta más sobre...? Sí, tu pregunta.
No, porque como el ciclo se llama Crímenes en el Jardín, autoras de novela negra. Si os dais cuenta de todo lo que estamos hablando, yo creo que más de un 70% de los nombres son de mujeres. Sí, sí. Hemos hablado mucho de muchas mujeres, pero no ha sido porque vayamos eligiendo, sino es que realmente hay muchas mujeres escribiendo novela negra. Pues yo qué sé, que no es algo de ahora. Hemos hablado de Agatha Christie. O vamos más atrás, bueno, o igual de atrás, Pardo Bazán. Es que Pardo Bazán escribió novela negra. A lo mejor no caemos en eso. Pero hasta ahora, no solamente en España, Donna León o aquí. Sí, sí. Muchísimas, ¿no? Patricia Highsmith, y aquí en España, pues María Oruña, Dolores Redondo, Eva García. Sí, sí. Hay muchísimas. Es que hay muchas mujeres. ¿Y por qué será que nos interesa tanto a las mujeres escribir novela negra? ¿Qué secretos guardamos las mujeres? Yo creo que es una forma de vengarnos de la historia, creo. Pero si ustedes ven, escogen, todas las que tú has dicho, Cristina Fallarás, todas tienen una vida una vida muy interesante, a veces demasiado interesante. Yo creo que Rosa Rivas, que podríamos... Ya la tuvimos aquí la semana pasada, que lo sabéis. Rosa Belmonte. También. Es que hay muchísimas mujeres escribiendo novela negra, ¿cierto? Yo creo que la novela negra fue un campo vetado durante muchos años a la hora de publicar a los hombres, como casi todo, y ahora de repente nos hemos hecho un hueco incluso en pequeñas editoriales, es decir, nosotras igual no estamos en grandes editoriales, no todas están en grandes editoriales, en cambio ellos suelen estar en grandes editoriales. Yo creo que nosotros hemos encontrado una rendija por donde entrar. Pero sigue pasando que yo la semana pasada, esta semana no la anterior, estuve en Semana Negra y seguía pasando que tú ves el listado de autores de Semana Negra. Bueno, y en el homenaje a Paco Taibo eran 10 hombres y una mujer. Elia Barceló, en el homenaje a Paco Taibo. Cuando hay muchísimas mujeres más escribiendo. Evidentemente. Y que incluso para ganar el planeta, no digo nada, pero hubo quienes tomaron el nombre de una mujer para Porque por romper una lanza en esas novelas. Claro, yo quiero romper una lanza al favor de Carmen Mola. Carmen Mola. Porque Carmen Mola. El nombre. Sí, porque Carmen Mola. Es que fue así, es por eso. De hecho, cuando llegó la primera vez a la librería las novelas de Carmen Mola, me dijo mi hermano, ya, ¿tú conoces a esta autora? No sé qué, digo, esto es un seudónimo. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Digo, porque es Carmen Mola. Y luego contaron la historia, los tres, y era eso. No, busca una de Carmen no sabemos qué llama. Claro, y alguien dijo, Carmen Mola. Y dijeron, ya está, Carmen Mola. Pero tengo que romper una lanza porque ellos tres lo hicieron, porque conozco a Jorge de hace muchos años, que es uno de los Carmen Mola, y es amigo. Ellos lo hicieron en forma de diversión, ¿no? De, vamos a ver hasta qué punto llegamos en el mundo editorial. Y destaparon que Carmen Mola eran 3 hombres para darles el planeta. Yo creo pero que es curioso que claro, era una mujer y no claro. era un seudónimo a los 3. Es al revés, ¿no? Nosotras normalmente tenemos que poner seudónimos de hombres para que nos hagan caso. Hombre, la editorial sabía que había 3 guionistas y los 3 que eran, entonces lanzaron. Esto, por cierto, me da pie a hablar un poquito también de la dignificación de la novela negra en cuanto a premios. No digo que el Premio Planeta sea un premio demasiado digno, pero sí que es verdad que la novela negra que antes se identificaba con el kiosco, con la novelita de kiosco, la novelita ligera, ¿no? Ahora está ganando premios que no están adscritos exclusivamente al género negro, ¿no? Hay en el Nadal, por ejemplo, lo ganó Guillermo Martínez por Los Crímenes de Alicia, o Alicia Jiménez Bartlett también, aunque es una gran dama de lo policíaco. Sí. Aunque la novela del Nadal creo que no era de Petra Delicado, era otra novela, pero bueno, ella es una dama del negro. El Ojo Crítico o El Planeta para Lorenzo Silva, por ejemplo, con algunas entregas de la serie de Vilacua y Chamorro, que no sé si las habéis leído. Son 240, pueden leer alguna. Sí, hay muchísimas. O el mismo de Carmen Mola, o sea que hay cierta dignificación en cuanto a darle un prestigio, más que darle un prestigio, homogeneizarla como una novela no tiene por qué ser histórica o no tiene por qué ser psicológica para que esté dentro de un premio de novela. Puede ser una novela negra, puede ser una novela erótica, no.
la novela erótica tiene que ganar premios para novela erótica y la novela negra tiene que ganar premios de la novela negra, ¿no? Ahora ya hay como cierta Claro, porque yo creo que también apertura. se ha profesionalizado mucho más. Quiero decir, a ver, lo han cogido autores y autoras que realmente creen en la literatura. Es decir, insisto, cogen esto y es literatura, de verdad. Eso no quiere... Son dos novelas, muy novelas. Muy novelas. Muy novelas, no es... Efectivamente que... No son capítulos de Colombo o no, de... estamos usando Se ha esos... escrito un crimen, no, son novelas. Muy novelas. Muy literarias. Usamos esos símiles porque realmente hay un trasfondo ahí, pero nada que ver, son novelas que están escritas para ser novelas, no para ser novelas negras. Yo creo que la diferencia está también en cómo los lectores se han acercado a la novela negra, ¿no? Uno de los... Si cogen ustedes a Juan Gómez Jurado, que es un autor que hace novela negra a la antigua usanza, verán la pérdida de calidad literaria brutal que hay en esas novelas. Y yo he sido una gran lectora de Juan Gómez Jurado, sus primeras novelas me parece que están muy bien. Pero la trilogía de Reina Blanca, Reina Roja y Rey no sé qué, son para echarlo. Y ya la otra nueva es para echarlo. Son malísimas, muy malas, hasta el punto en el que una señora salta de una valla, escapa por una valla de 2 metros con tacones. Con tacones y salta una valla, guapo. O sea, pero sí que creo que los autores y las autoras han dignificado mucho. Yo creo que cuando Elia Barceló se mete en la novela negra, lo hace de una manera tan literaria, donde el crimen, por supuesto, que es el motor, pero los colores son tan importantes, la forma de narrar es tan importante. Le pasó lo mismo a Francisco González Ledesma, por ejemplo, antes lo he mencionado. Si leen ustedes, que ya son difíciles de encontrar esas novelas, pero si consiguen encontrarla en RBA, se darán cuenta que él hace mucho hincapié en el humor y su forma de narrar es genial porque es humorística, siendo novela negra pura y dura, es decir, que era del triunvirato de Vázquez Montalbán y de Andreu Martín. Incluso Andreu Martín se ha reciclado, ¿no? Andreu Martín ya sabe que el cliché de novela negra, con el tipo con el cigarro, la mujer en apuro, ya sabe que no funciona, que funciona en una parte muy pequeña por suerte la sociedad ha evolucionado y con ella toda la novela, para bien y para mal. O sea, yo la creo que novela en este negra caso... es muy versátil. La Claro. novela negra, no, si te quedas novela negra, lo que decíamos antes, novela negra de kiosco, pues sí te puede gustar. A mí me gusta también me gusta también la novela negra de kiosco, pero que la novela negra puede tener puede ser negra histórica, negra romántica, Claro. negra de terror, negra psicológica. De hecho, Carmen Mola hace eso, hace una novela negra muy histórica. Elia Barceló hace una novela negra muy artística, es decir, aparte de ser muy literaria, toca muchísimo todas las artes que a ella le interesan. O sea que yo creo que sí, la dignificación de la novela negra... también mucho interés costumbrista, Sí. mucho interés psicológico, hay historias de amor, de pareja, hay historias familiares, es que yo las recomiendo de verdad. Sí. A mí recomiendo. Me parece una novela tremenda, pero es que incluso en las que no se consideran negras, en realidad, había El eco de la piel, por ejemplo, donde había una investigación biográfica, ahí incluso, no se puede decir hablar de policíaca, pero sí de una novela de investigación, ¿no? Y de muchas sorpresas dentro de la novela. Efectivamente, y eso, ¿no? Investigar qué pasó con esta persona. Pues al final todo redunda en lo mismo, pero sí que creo que la dignificación ha venido de mano de las mujeres, además. Sí. Sinceramente, yo creo que los hombres estaban muy cómodos haciendo lo que hacían. Y se han dado cuenta y efectivamente. Y han empezado también a hacer otras cosas. Sí. Habilidad más. Sí, Miquel Santiago, se me ocurre un hombre que a mí me gusta mucho y que lo hace muy bien, pero es que es eso, no entró de repente una cantidad de mujeres que sin fallar, o sea, y verdad que le hemos dicho antes, todas estas y todas las jóvenes que están llegando, que siguen revolucionando la novela negra. Y para mí es lo más interesante porque al final lo que tocas, lo que hace Elia, es lo que se hace en la buena novela negra, una crítica social llevando la mirada a muchos puntos diferentes. Y sobre todo indaga mucho la crueldad humana, que es algo que a mí también me interesa mucho, como a Elia.
sí, yo creo que la dignificación ha venido a partir de las mujeres y que los hombres siguieran lo que las mujeres estaban empezando a incorporar, ¿no? Que era la humanización. Si ustedes leen a Dashiell Hammett, no tendrán el mismo tipo de personaje que si leen a Jim Thompson, el de verdad, no el de verdad. Jim Thompson me trataba mucho el alma humana, ¿no? Y era un tipo muy interesante. Y Dashiell Hammett, encantándome, me gusta muchísimo, pero era mucho más el corte clásico de eso, ¿no? Chica, en apuros. Sí. Yo creo que hay una tradición hispana también muy importante con lo que te has dicho, con Pardo Bazán, con mujeres que han quedado muy olvidadas, como Carmen de Burgos, como que seguían un proceso periodístico. Por ejemplo, Pardo Bazán hacía novela negra porque en realidad era reportera de sucesos. Era la Margarita Landi de... Exactamente, era la Margarita Landi del momento, es que era eso realmente, ¿no? Era la Margarita Landi del momento. Margarita Landi es un puntal dentro de... Además la hemos mencionado, creo que las tres es que encuentros Margarita Landi mencionado a Margarita Landi. era una señora. Vamos. Que por cierto, por si alguien quiere buscarlo, la Pardo Bazán tiene un libro que se llama Selva y La Gota de Sangre, que son novela negra, por si queréis curiosear e indagar, como la Pardo Bazán también hacía novela negra. Sí, novela negra. Una novela negra muy interesante porque porque es muy costumbrista. A ver, a nosotros en España la ciencia ficción nos gusta poco. Somos mucho más naturalistas, somos mucho más costumbristas. Supongo que por tradición. Pero es cierto que cuando llevas un misterio al espacio, nosotros los españoles lo compramos menos. Si es Rosa Montero, pues es ya tiene el sello de... Efectivamente, Rosa Montero. de que te va a da gustar. un poco más igual, pero no ha sido su novela más vendida. Entonces yo creo que en España, que nos gusta poco la ciencia ficción, la novela negra nos vuelve locos porque en el fondo somos... Sí, es muy realista, muy naturalista. Efectivamente. Y es el alma humana. Exactamente. Como la crueldad. Totalmente. ¿Tenéis alguna preguntita? ¿Por ahí? Una cosa que a lo mejor es una tontería. Seguro que no. En la zona del Mediterráneo se han oído siempre crímenes con rituales. Esto se refleja ahí y me da un poco de morbo. Sí, sobre todo en la segunda. En la segunda se refleja. La primera, no. La primera. No, es que no son rituales tampoco mágicos, digamos. Todo lo mágico, también lo dice uno de los personajes. O sea, que hay duendes y hadas y eso con el calor que hacían, donde se iban a esconder, ¿no? Que eso es más de los bosques nórdicos, donde hay trasgos y duendes y tal, o misterios de ese tipo, ¿no? Sí, que es cierto que todo lo que es la zona mediterránea, igual que la zona cantábrica, son muy de rituales, pero... Son rituales más carnales, más que tienen que ver con la época del año, con las estaciones, con el amor. Sí. No es la magia, el misterio. Ni están ligados muchas veces al demonio, no. Como cuenta en su trilogía del Baztán, Dolores Redondo. En el caso del Mediterráneo está mucho más conectado con la tierra, muchísimo más. Es novela, se me ocurre otra mujer, Mónica Ruanet, que también hace novela negra, también es de Alicante, y su novela es muy terruña también, es igual que esta, ¿no? Es muy de tierra, tiene mucho a la tierra. Y todo lo que pasa tiene que ver con la tierra. En cambio, en el País Vasco, Galicia, País Vasco, sí que hay rituales mucho más demoníacos, mucho más, sobre todo, de brujas, y es una cultura muy ligada. Igual que en el Atlántico no podemos evitar al final ser piratas, y terminamos, se me ocurre una novela de Rasero Balón, que es un autor gaditano, en la que el crimen ocurre por la lotería, ¿se acuerdan ustedes de la lotería clandestina que había, paralela a la 11? Pues todo está relacionado con el dinero, ¿no? En esta parte de España, porque al final terminamos siendo piratas, o sea que no nos queda más remedio, nos pasa como a Portugal. Pero sí que es cierto que toda la zona de... ¿Cómo? No, mujer, no se corta. Efectivamente, piquero y pirata. Es que eso es lo que somos. Porque toda la parte del Mediterráneo es muy de tierra. Muy de tocar la tierra, muy del terreno, muy...
es cuando se puede se vuelve, cuando se vuelve además se reivindica. O sea que Elia, por ejemplo, que ya se ha grabado la serie sobre su, creo que es El eco de la piel, que se va a estrenar en Disney, Disney Plus, Disney Plus, vamos. Es que cada vez que me dicen aquí Disney Plus, dije, claro, yo pensé, hay otro Disney, me cago, no, es Disney Plus, que lo dicen en plan chachi. Siempre que Elia vuelve, esa reivindicando, ¿no? Reivindicando que ella es mediterránea, que es un poco como Serrat. En cambio nosotros que nos hemos quedado entre el Mediterráneo y el Atlántico estamos ahí como diciendo ni no. Yo escucho Nací en el Mediterráneo y no me simboliza. A mí, particularmente, porque no tengo esa forma de verlo. Me estoy esperando que alguien escriba algo sobre el Atlántico. Os animo. Sí que tiene mucho que ver con la tierra. Todo lo que sucede en las novelas de Elia Barceló tiene mucho que ver con la tierra. Pues nada, si no tenéis más preguntas, yo creo que lo que toca ahora es que os hagáis con los libros de Elia Barceló, empezad por estos dos, sí. Y después yo creo que os vais a enganchar a su literatura, porque es una mujer muy interesante y muy polifacética, como decíamos antes, con muchas caras, con muchas maneras de hacer novela, pero siempre desde la calidad de lo literario. Hay una novela que les quiero recomendar que es El secreto del orfebre, que también es una novela que investiga mucho, sobre todo la parte del alma. Es muy cortita, es de Elia Barceló, es muy cortita, pero es tan bonita, es una literatura tan bonita que te pone los pelos de punta. Y yo no sé cuánto hace que a ustedes no le ponen la literatura los pelos de punta, pero yo cada vez que releo esa novela me ponen los pelos de punta. Por supuesto les recomiendo estas dos novelas que le va a tirar mucho y que yo creo que les va a hacer soñar mucho y les va a desear tocar tierra realmente. Y también van a engancharse a vivir en Santa Rita, porque yo me iría mañana a vivir a Santa Rita, a pesar de que me tenga que enfrentar a esos crímenes. No, y sobre todo, lo único malo que, insisto, tiene Santa Rita, que existe, es que tienes que vivir dentro de la piscina, pero bueno, por lo demás, todo lo demás está bien. O sea que, pues nada, si no tienen nada que preguntaros, decir muchísimas gracias. De nuevo, gracias a Pepa y a la Luna Nueva. Y bueno, espero haber dejado bien haber estado a la altura de Elia Barceló. De la maestra. Y como en las dos anteriores ocasiones, tenemos una copa por cortesía de Sánchez Romate, de ese vino que tiene nombre de cuento, ¿no? Tiene nombre de cuento de negro, de cuento negro, del género negro. Se llama Fuego No Thanks. O sea, Fuego No Gracias. Estaba pensando en Sánchez Romate, que me suena. Sí, también.